que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, estamos iniciando ya este viernes de trabajo. Nuestro director Gonzalo Rosero no nos acompaña, les habla Francisco Rocha y estaremos también dialogando en esta mañana con el doctor Polibio Córdoba de SEDATO, del principal de SEDATO, del asambleísta Fernando Callejas de Creo y la provincia de Tungurahua, el doctor Stalin Raza, especialista constitucionalista, a quien normalmente convocamos para el análisis de estos temas y de otros adicionalmente, pues su opinión siempre es valorada en los medios. Luego estaremos también con Daniel Pontón, Lautaro Ojeda por el tema de seguridad y con Augusto Flores, del vocero de la empresa Ecuacorrientes, por el tema minero. Parece que esta es la que ya comienza a funcionar desde el próximo mes. El doctor Polibio Córdoba está ya en nuestros estudios, al igual que el señor asambleísta Callejas y el doctor Raza. Doctor Córdoba, buenos días. Francisco Rocha le saluda. ¿Podría hacernos una aproximación? Vamos a tratar de inmediato el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero usted tiene una visión del último estudio de SEDATOS. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo, Francisco, y a través de Radio Democracia a todo el país. Sí, es el asunto sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un tema que lo hemos venido analizando desde hace varios años, tomando en cuenta desde el año 17, 18 y actualmente. Pues tal vez con un pequeño antecedente, tal vez me tomaron un minuto y medio, no sé. Siempre preguntamos nosotros sobre la confianza que tiene la población en las diferentes instituciones y incluimos nosotros en el año 2017, más o menos en el mes de agosto-septiembre del 2017, la confianza en varias instituciones, incluimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí un 18% de la población dijo que sí confiaba en esta organización, en este organismo, en este poder del Estado. En el mes de noviembre del año 18, este nivel de confianza de la población en el Consejo cambió notablemente, vamos a decir, en el mismo mes de julio. El nivel de satisfacción con la forma como actuaba el Consejo de Participación Ciudadana subió al 73%. Ese era ya respecto al transitorio, entonces, después de la consulta. Sí, de lo que estaba en 18 subió al 73 en junio del 18. En agosto, en octubre, digamos, estaba en 65.6, un poco menos de lo que estuvo en el comienzo, pero terminó con un 65.3% de una aceptación a la forma como había trabajado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Ahora, es interesante también tomar en cuenta que antes de las elecciones de este año, del 24 de marzo, hicimos nosotros un trabajo y le planteamos a la población, porque se había mencionado la posibilidad de que se elimine el Consejo. Sí. Y en esta encuesta que se hizo a 3.490 personas, toma en cuenta que a lo largo de todos los meses y años, pues hemos conversado, tomando todas las personas consultadas, a mucho más de 12.000 personas. Son sierra, costa, Amazonía, áreas urbanas, rurales. Es una muestra nacional, entonces. Es una muestra nacional que sí tiene un peso bastante importante. Entonces, la pregunta era que también se distribuyó en ese entonces, este boletín fue distribuido el 20 de febrero del año del presente año. Decíamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y en ese entonces el 54% dijo que sí. Que se elimine. 54.4%. El que no se elimine dijo 45.6%.
En Guayaquil 57%, en Quito 53%. Y había otra pregunta que también le incluimos en esa encuesta. ¿Y usted considera que se debe eliminar la facultad de nombrar a autoridades de control? Una cuestión ya mucho más concreta. Y a nivel nacional, 59.3% dijo que está de acuerdo de que se elimine, ¿no? Ahora, hay que tomar también en cuenta un asunto, Francisco, que nosotros le preguntamos a la población qué tan enterado está sobre lo que debe y no debe hacer el Consejo, ¿no? Sobre el rol y... Había un conocimiento bastante bajo. Dice que no, que el conocimiento, el 40% de la población no tenía un conocimiento. Luego, en las reuniones que nosotros siempre tenemos de grupos focales, en fin, cuando la población sabía la función que tenía que cumplir el Consejo, sobre todo de promover la participación ciudadana, de estimular en los procesos de deliberación pública, de propiciar la formación en la ciudadanía de valores, de transparencia y la lucha contra la corrupción. Creo que es una función sumamente importante. La población, claro, que si es un consejo que se debe considerar, pero muy bien. Y cuando se le preguntaba respecto de las elecciones, el 24 de marzo, yo creo que vale la pena destacar. Solamente un 40% de la población, 42% de la población sabía de que se iba a votar. Que había una elección sobre eso. Pero el 93%, Francisco, no sabía por quién iba a votar. Desconocía los nombres de quiénes eran los candidatos, de quién se trataba. O sea que prácticamente la población llegó a votar casi sin saber por quién votaba. Acuérdese que también se promocionó el voto nulo. Yo era uno de esos. Alto, 48%, cuando todas las elecciones es alrededor del 10 al 14%. Entonces, pues, bueno, ante esta situación, el planteamiento que la encuesta que nosotros hicimos al 30 de junio, lo más cercano, ¿no?, fue: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que desaparezca o se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y encontramos que el 64.9% dice que está de acuerdo en que se elimine. Y está en desacuerdo, pues, 35%. Entonces, esta es la apreciación de la población. Primero, un cambio muy grande de lo que era el Consejo de Participación en cuanto a su apreciación en el transitorio y este actual. 2017, con el transitorio que pasó del 18% de apreciación al 70 y más por ciento, ¿no? Claro. O sea que estaba de acuerdo en lo que hacía y en lo que estaba haciendo. Y en la representación también. Y en la representación, lógicamente. Porque solamente cuando se le preguntaba, bueno, ¿cuál es su grado de apreciación al presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Tenía el 77%. Había un nivel de respaldo y de respeto al tema, ¿no? Sí. Doctor Córdoba, esta medición y este recuento que usted nos ha hecho, el histórico del Consejo de Participación Ciudadana, ¿pueden marcarse en valorar al gobierno o la población sí distingue gobierno de Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, no tiene que, la población desde luego conoce un poco más ahora, se ha interesado más cuando oye del Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, ¿y eso qué es? Es un poder más, ¿no? Nadie conocía siquiera de qué se trataba del poder de que se llama pues el poder de cómo lo conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es de controlar, de nombrar a las principales autoridades. Y a la gente dice, bueno, pero ¿a partir de qué? Y sobre todo, tomando en cuenta lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana en los años anteriores, pues tiene una apreciación totalmente baja. Y eso, claro que va la relación viene directamente a quién es el que designaba los candidatos y quién aprobaba. Aprobaba el presidente, Correa en ese entonces. Claro. Y ahora, entonces dice, bueno, ¿cómo es lo que se va a manejar?
¿Quién es el que va a dar los nombres de los candidatos, sobre todo que van a ser tomados en cuenta por el Consejo? Y esa es una inquietud sumamente grande que a la población se le tiene que explicar, Francisco, porque la población en este momento está tan preocupada, ¿no? Porque todos los días observa una serie de actuaciones que no corresponden a lo que la población espera. Incluso aquellos que dicen que han votado por alguno de los vocales. Primero yo no sé como quién era y ahora me sorprende de quién ha sido. No sé de quién ha sido el vocal por el que él votó. Doctor Córdoba, Nacional de Informe de la Presidencia de la República, yo quiero agradecerle por esta aproximación que nos permitirá conversar a su vez con el arquitecto Callejas y el doctor Raza. Estamos en contacto, doctor Córdoba. Con todo gusto, estoy a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. De inmediato, la cadena nacional. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El fomento de las inversiones, incremento del comercio, impulso a proyectos destinados a generar empleo y oportunidades económicas para el país son los objetivos de la gira europea del presidente de la República, Lenín Moreno. Massimiliano Albanese, presidente de Ápices. Nosotros como asociación, nuestro papel es trabajar y de poder hacer intercambios y de poder llevar a cabo una gran sinergia entre Italia y Ecuador. Jonathan Ardi, empresario italiano. Esta unión. Somos el segundo país europeo que contribuyen a la economía de Ecuador con proyectos o compañías o inversiones en el país. Armando Rossi, responsable del Departamento de América del Sur, Ápices. Ecuador es un país muy fascinante para nosotros y creemos que sea un destino importante. Las relaciones entre Italia y Ecuador pasan por su mejor momento. Se han sumado más áreas de cooperación para intercambio comercial, desarrollo de tecnología, lucha contra la corrupción e incremento de exportaciones. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Hemos conversado acerca de diferentes temas, en seguridad en términos generales, en combate al narcotráfico, en combate y prevención del terrorismo, y hemos hecho dos propuestas fundamentales y básicas. La primera, asesoramiento en ciberseguridad, y en segundo lugar, la inversión en varios sectores, como el alimenticio, como el de turismo. A esto se suman los acuerdos alcanzados por Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida, en beneficio de los artesanos ecuatorianos, y con el Hospital Bambino Gesù, para el tratamiento de niños con enfermedades catastróficas. Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida. Es un acuerdo que abre las puertas de lado y lado, que es lo que siempre buscamos y lo que estamos haciendo en Ecuador. Para nosotros es importantísimo toda esta historia de cuidado y de salud que tiene este hospital por muchos años y creo que va a ser muy beneficioso. Su trabajo continuó en Francia, país que se constituye en un mercado estratégico para la atracción de inversiones. Durante su encuentro con el presidente Emmanuel Macron, se afianzó las perspectivas de aumentar las inversiones francesas en proyectos productivos y de desarrollo. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Estamos cambiando el Ecuador, estamos transformándolo de modo sustancial. Hemos dejado de confrontar con los empresarios, hemos dejado de confrontar con los sectores sociales y estamos claros quién debe generar producción, inversión y el máximo generador de empleo es la empresa privada. Y la empresa privada confiando en la seguridad jurídica que le proporciona un gobierno y un presidente que de manera responsable hace cumplir la ley. Además se reunió con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Si hay una preocupación que comparten los gobiernos de América Latina hoy es precisamente la lucha contra la corrupción. Pero no todos actúan de manera tan decisiva como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho el presidente Moreno. Este periplo del mandatario concluye en Holanda, región en la que el presidente Lenín Moreno mantendrá un encuentro con los reyes de los Países Bajos. El gobierno de todos. Esta fue una cadena nacional.
Estamos de regreso y como les habíamos informado está con nosotros el señor asambleísta Fernando Callejas de Creo y el doctor Stalin Raza. Bueno, veamos primero entonces la parte política para luego pedirle al doctor Raza un análisis jurídico. Ojalá podamos tener las últimas declaraciones del padre Tuárez, del presidente del Consejo, cuando se refiere sobre todo al tema no estamos peleando, solo vamos a revisar. No queremos nada más, no tenemos nada con la Corte. Y claro, eso no es novedad, diríamos, ¿no? Asambleísta, ¿cómo enfrentar un tema que está en la Constitución, que encima de eso no es mucho, pero en un promedio del 4.5 o 5% de la población votó por este grupo de gente que ahora está en el Consejo? Hay gente que dice legítimamente elegidos. La legitimidad también pasa por la representatividad. Y con estos datos que nos ha dado el doctor Polibio Córdoba, de esos datos que nos dicen que la variación entre el transitorio y el definitivo, pero además el desconocimiento de esta estructura que nos plantearon en la Constitución del 2008, parece que los ecuatorianos no le pusimos, como dirían antes, no le pusimos asunto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, un gusto estar con usted, un saludo cordial a los radioescuchas, al doctor Raza, al doctor Córdoba. Bueno, en todo caso yo diría que este engendro, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue un invento de la Revolución Ciudadana con un único propósito que fue, y que lo lograron además, cooptar todas las instancias de control en el país para que se genere en los últimos años el más lamentable ambiente de corrupción y peor todavía de impunidad. Tiene los números que el doctor Córdoba ha señalado, ¿no? Primeramente, un desconocimiento casi absoluto de la población de qué es lo que hace este invento de la Revolución Ciudadana, para qué sirve. Bueno, nosotros sí sabemos para qué sirve, claro. Pues, no, pero los ciudadanos no se explican para qué, porque el nombre sí es muy bonito, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acostumbraron a estos nombres grandilocuentes en la Revolución Ciudadana. Pero mire usted qué participación ciudadana propició o permitió ese consejo. Y peor todavía, qué control social, qué lucha contra la corrupción generó. Ninguna. Entonces, nosotros como bloque de Creo, y yo personalmente como asambleísta, cuando se iban a dar las elecciones en el 2018, siempre estuve por el voto nulo. Y sabiendo que, si bien es cierto, eso no iba a cambiar, pero deslegitimábamos a este Consejo de Participación que se estaba eligiendo luego del excelente trabajo, hay que decirlo, que hizo el de transición al frente del cual estuvo el doctor Julio César Trujillo. Y ahí están los resultados. Llegan al Consejo personajes cuestionados, especialmente este señor que está fungiendo de presidente del Consejo, el sacerdote o el cura Tuárez, llega a esta dignidad con un bajo porcentaje, si no me equivoco, del alrededor del 10%, pero además falseando y engañando la verdad, falseando la verdad para poder presentarse como candidato. También llega con una ilegalidad, diría usted. Absoluta ilegalidad, porque era miembro o pertenecía al Partido Socialista, que él mismo lo acepta cuando va y se desafilia 5 meses antes. Falsea documentos, dice que ha sido o que ha ocupado una serie de cargos, cosa que nunca ha sucedido. Es miembro de una congregación religiosa, en este caso la Iglesia Católica, cosa que era prohibido por ley. Entonces el señor está en esa función absolutamente deslegitimado. Y cuando ya comienza a actuar, comete estos exabruptos que yo diría el señor mismo se ha puesto la soga al cuello, porque en la Asamblea Nacional hay en curso dos procesos para llevarle a juicio político, y yo apoyo decididamente ese juicio político. Luego tiene 4 denuncias presentadas en Fiscalía por todas estas ilegalidades. Y además la última decisión de
constituir, ¿no? Los cuatro, una comisión. Claro, y finalmente este último error terrible o infracción a la ley, aquí el doctor Raza ya nos explicará, cuando ir respetando una decisión de la Corte Constitucional que no se puede irrespetar, los señores hacen lo contrario y conforman ya o deciden conformar una comisión para evaluar e investigar lo que ha hecho el Consejo de Transición, cosa que no está permitido. Por todos estos antecedentes, el señor Tuárez o el sacerdote Tuárez y ahora con los 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que coadyuvaron en esta resolución tendrán que ser llevados a juicio político y la Fiscalía también tendrá que actuar, amén de lo que pueda hacer la Corte Constitucional. Y bueno, yo quisiera entonces que escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo, el señor Tuárez, y luego también lo que dice el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado. Esto fue lo que dijo. Es inaceptable que una asamblea cuestionada y sin credibilidad pretenda eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, traicionando y atropellando la decisión del pueblo que nos eligió. Todo por no obedecer a intereses políticos. Llamo a los organismos del Estado a respetar la voluntad popular, toda vez que los 7 que hemos sido elegidos democráticamente. Se debe aceptar la decisión de los ecuatorianos y no utilizar artificios legales viciados de ilegitimidad para acomodar las canchas y favorecer a poderes que no contaron con el respaldo popular en las urnas. Insisto, se debe respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho en el que vivimos y sobre todo la Constitución. Totalmente enfáticos. No puede el actual Consejo, dentro de las atribuciones que la Constitución le da, que pueda destituir, que pueda desconocer siquiera a las funciones que actualmente están en las instituciones. No tiene atribución para deshacer lo que se ha hecho. Bueno, ahí están las dos posiciones, la una del presidente de la Corte Constitucional. Doctor Raza, aquí hay, digamos, 2 temas en realidad. Uno político, de visión, de ejecución, algunos han dicho, de rescatar o de reinstitucionalizar el país. Y el otro que es lo que está en la ley. Este consejo, mal o bien dirían algunos, es producto de una elección propuesta como resultado de una consulta popular. No tiene, desde mi punto de vista, la legitimidad suficiente con los votos que ha obtenido, si vemos en su totalidad. Pero el marco jurídico con el que quiere funcionar, quiere tener lo mismo que el transitorio, que era con poderes extraordinarios, digamos, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Buenos días al asambleísta Callejas y a quienes nos escuchan. Sí, a ver, efectivamente el problema de legitimidad de este Consejo de Participación es claro. El escaso nivel de votación que tuvo, la escasa aceptación que tiene, ya el doctor Córdoba nos ha hecho notar cuáles son los datos, y la deslegitimación en la que está incurriendo por sus propias acciones. Ya también se suman a eso. Sí, pero me parece a mí que nosotros estamos hablando 2 lenguajes. El lenguaje de quienes buscamos la institucionalidad, de quienes abogamos por la legitimidad, por el Estado constitucional de derecho, y el otro lenguaje y la dinámica de quienes están apostándole al caos y a la desinstitucionalización. Y si dentro de esa lógica nos ubicamos, me parece que las actuaciones del Consejo de Participación, mejor dicho, de los miembros de la mayoría, ¿no?, del Consejo de Participación, está siendo eficaz y útil a ese interés, al de desestabilización. Ya desde el punto de vista jurídico, es claro que lo que nos ha mencionado, nos ha recordado el doctor Salgado Pesantes, es lo correcto. El Consejo de Participación actual no tiene la capacidad de revisar ni de modificar lo que actuó dentro de las facultades extraordinarias del Consejo de Participación transitorio. Existe una sentencia, un dictamen de constitucionalidad de la Corte sobre un pedido de interpretación de la Constitución. Recordemos que estos son unos dictámenes que están
que se adoptan con una mayoría calificada de los jueces de la Corte. Se requiere que por lo menos 7 jueces de la Corte voten por esos dictámenes. En este caso fue unánime, ¿no? Fueron los 9 jueces, pero eso quiere decir que se trata de una interpretación que se está haciendo con carácter obligatorio y vinculante de la Constitución. Y las normas del régimen de transición, del Consejo de Participación, forman parte de la Constitución desde que fueron aprobadas por la consulta popular. Entonces, claramente, nos guste o no nos guste, yo también soy de los que cuestiona algunos de los contenidos de ese dictamen, pero el dictamen está vigente. El dictamen ha sido expedido por el máximo órgano de interpretación de la Constitución y no puede ser desacatado. Pero algunos han cuestionado también, dice, bueno, pero también la Corte un poco se blindó, y esta palabra blindar fue la que un poco causa, a una consulta del presidente de este quinto poder, que era el doctor Trujillo. ¿Le responde la Corte, o la Corte puede decir, como yo voy a estar incurso, no voy a responder? Sí, eso es lo que quisieran algunos. Esa es una de las objeciones que yo tengo en lo particular con el dictamen de la Corte Constitucional, esa y otras más. Pero, digamos, haciendo abstracción de aquello que es materia de otro análisis, está vigente, es obligatorio, es una sentencia, es un dictamen, y uno no puede desacatar en un Estado de Derecho las decisiones de los jueces, aunque no le gusten, ¿sí? Y aunque le perjudiquen a sus intereses, ¿sí? Tiene que acatarlas. Caso contrario, como están haciendo los señores del Consejo de Participación, se están exponiendo a lo que ya está ocurriendo, a ser susceptibles de responsabilidad política en la Asamblea, a ser susceptibles de responsabilidad penal en la Fiscalía y en los jueces de lo penal, y a ser susceptibles de destitución por parte de la propia Corte Constitucional, porque una de las sanciones, sí, claro, una de las sanciones para el incumplimiento de las sentencias y de los dictámenes de la Corte Constitucional es que la Corte puede tomar todas las medidas, y dentro de esas medidas, por supuesto, la destitución de los funcionarios que incumplan esas decisiones. Entonces, ahí está el menú de posibilidades. Vamos a ver cuál de ellos se va decantando, cuál o todos se van decantando. Pero una vez más, yo digo, este tipo de decisiones se van a decantar dentro de la lógica, dentro de la racionalidad de quienes estamos mirando las cosas desde la perspectiva del Estado de Derecho. Desde la perspectiva de ellos, quizás estas decisiones sean satisfactorias y sean las que son útiles para sus propios proyectos y agendas políticas y personales. O sea, separar, diría usted, la parte constitucional, legal, de una agenda política que parece responde, y como usted lo ha dicho bien, a generar un caos y no permitir la reinstitucionalización, y tapar también todo lo que se ha visto de corrupción. Bueno, a mí me parece que el tema de generar el caos pasa por ahí, ¿no? O sea, independientemente del interés político que existe ya expresado de algunos sectores de que se vaya a una asamblea constituyente, porque suponen que en la asamblea constituyente tendrá un nivel de representación importante, suponen. No sé de dónde supongan eso, pero suponen que van a tener un nivel de representación importante. Más allá, digo, de este interés político, por supuesto, el caos lo que abona es a tener efectos y a dar sus coletazos sobre los procesos judiciales que hoy mismo se están investigando. Esto es evidente. ¿Sí? Muy claro. Asambleísta Callejas, entonces, hay que seguir con las acciones, creería usted, hay que ir con el juicio, la propia Corte, ¿usted consideraría? ¿No? De hecho, ¿es posible que la Corte diga, han resuelto esto en virtud de eso, o necesitan alguna otra cosa de impulso político? No, porque como bien lo ha dicho el doctor Raza, todas estas acciones políticas, legales en la Fiscalía o también una decisión que puede tomar la Corte Constitucional por desacato a un dictamen de la Corte, son legales. Y aquí sí quiero yo resaltar la contradicción del doctor, iba a decir, del padre o del sacerdote Tuárez. Habla de legalidad, habla de que debe respetarse la institucionalidad. ¿Con qué calidad moral habla de estas cosas el señor Tuárez, el sacerdote, el cura Tuárez, el sacerdote Tuárez, para que no se piense que estoy siendo peyorativo al decir cura? ¿Con qué calidad moral? Pues el señor ha falseado todo para llegar a esa dignidad que ahora ostenta. Y cuando llega a esta dignidad, quiere seguir atropellando la ley y la institucionalidad. Así que el señor piensa y pensó que los ecuatorianos, con una bajísima votación,
y por eso la falta de representatividad, le habían elegido o dictador del Ecuador o monarca del Ecuador. El nuevo dueño. El nuevo dueño del país. Por eso cuando llega, él no quiere hablar con nadie, sino es con el presidente de la República. Entonces el señor Tuárez está absolutamente equivocado. Y aquí que quede claro, porque también le he escuchado la muletilla de siempre de ciertos ciudadanos ecuatorianos, actores políticos que han irrespetado la ley y lo que más fácil tienen a la mano es persecución política. Ninguna persecución política, señor. Usted ha irrespetado la norma legal y por lo tanto usted mismo se ha expuesto a estas acciones que se deberán tomar. Yo he apoyado la firma que me solicitó el Fabricio Villamar. El día de ayer me ha solicitado la firma de respaldo el asambleísta Raúl Tello. Obviamente que he firmado esas solicitudes, no por ninguna persecución a nadie, porque aquí tenemos que respetar la ley. Y el señor Tuárez y los otros 3 señores consejeros de mayoría, lo que quieren en el país es caotizar el país y regresar a ese caos y a esa arbitrariedad que vivió el país, donde que hacíamos lo que les da la gana. Quieren regresar al a la Contraloría del señor Polit, quieren regresar a la Procuraduría del señor García, quieren regresar a la Fiscalía del señor Vaca Mancheno, del señor Chiriboga, quieren regresar al Consejo Nacional Electoral del señor del Pozo. No lo vamos a permitir, así de simple, porque con el Consejo de Transición algo se recuperó, o yo diría que bastante se recuperó en reinstitucionalizar el Ecuador. Y estos señores quieren regresar a lo de antes, no lo vamos a permitir y no lo van a lograr. Y cuando hablo de no lo vamos a permitir, somos los ecuatorianos. La asamblea, el padre Tuárez, el sacerdote Tuárez ha dicho, es una asamblea deslegitimada. ¿Será por eso que no fue y no les respondió? Mire, en todo caso, y yo he de aceptar que efectivamente la percepción de los ciudadanos ecuatorianos no es la mejor sobre la Asamblea Nacional, pero no somos, por esa razón, no estamos deslegitimados. No tenemos una buena aceptación y yo respeto obviamente el criterio de los ciudadanos ecuatorianos, no podía ser de otra manera, pero yo estoy en esa función de manera legítima y yo ejerzo mi función de manera seria, responsable y honesta, y esto lo tengo que decir a viva voz porque es la verdad, y yo cumpliré la obligación que tengo de llevar a juicio político a los señores que han irrespetado la ley, en este caso los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está en línea telefónica el doctor Emilio Suárez, abogado y docente universitario. Doctor Suárez, bienvenido, buenos días. Estamos tratando el tema del Consejo de Participación Ciudadana y como usted habrá escuchado, ya tenemos una posición política, tenemos una posición jurídica constitucional con el doctor Raza y en la cátedra, en la universidad, se debaten estos temas de este momento y una visión de lo que se podría resolver con el Consejo vía enmienda, vía consulta, vía eliminación. ¿Cuál es su visión? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Democracia, un saludo a los panelistas que se encuentran el día de hoy en la radio. Sí, efectivamente, este es un tema que no solamente se debate a nivel político, sino también a nivel académico en las aulas. Y claro, el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo este último consejo que se conformó a partir de las elecciones, es una entidad que ha sido incómoda para una gran parte de la ciudadanía y sobre todo una gran parte del sector político. En este sentido, sí se llega a debatir, sobre todo a nivel académico, cuál es la figura que se necesita para o bien restarle funciones o bien eliminar esta institución. En mi criterio personal, yo creo que para eliminar funciones del Consejo Transitorio únicamente se requiere la vía de una enmienda, que es justamente lo que en estos días planteó la Asamblea Nacional. Recordemos que la enmienda tiene 2 alternativas, es decir, se lo realiza a través de un referéndum o se lo realiza a través de un trámite legislativo. Recordemos también que el trámite legislativo les va a tomar al menos 1 año 4 meses, 1 año 3 meses. En este sentido, yo creo que para eliminar efectivamente una de las funciones que
prácticamente la función que más incomoda hoy en día del Consejo de Participación Ciudadana es la atribución de designación de autoridades, y eso es justamente lo que está planteando eliminar la Asamblea. Ahora bien, para eliminar la institución, yo sí considero que se requiere una reforma parcial a la Constitución que tiene un trámite completamente distinto. Y usted diría que mientras puede suceder eso, el Consejo podría actuar y dice, tengo atribuciones de revisar todo, quiero fiscalizar, y en cuestión de fiscalización, más allá de la resolución, lo de la sentencia de la Corte, a través de su sentencia interpretativa, ¿podrían hacerlo? A ver, en mi criterio, nosotros podemos sentarnos a discutir, porque efectivamente yo creo que es un tema debatible si el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio puede o no puede revisar las decisiones que adoptó el Consejo Transitorio, especialmente aquellas extraordinarias. Insisto, creo que es un tema debatible. Sin embargo, ese debate se zanjó con la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, en la que básicamente... Entonces ya no es debatible. Exactamente, es un tema debatible a nivel académico, pero ese debate se zanjó con la sentencia de la Corte Constitucional. Y hay que recordar un tema adicional que nos estamos olvidando respecto a este proceso de evaluación que el Consejo quiere realizar a la Corte Constitucional. La misma Constitución establece que la Corte Constitucional no puede ser removida por la autoridad que la designó. Entonces, más allá de la sentencia interpretativa, la misma Constitución ya establece un candado para efectos de poder o no remover a la Corte Constitucional, y establece de forma expresa que no puede ser removida por la autoridad que la designó. Por lo tanto, para mí es un despropósito lo que está haciendo el Consejo Definitivo. Doctor Suárez, muchas gracias. Estaremos en contacto para conversar sobre el tema. Bueno, doctor Raza, aquí hay ya otro elemento más, digamos, que de los que usted ya nos había notado, pero si la Constitución prohíbe que se revise, y peor aún que pueda cambiar alguna cosa de la Corte Constitucional, claro, volvemos a lo que usted nos planteó. Aquí hay una voluntad política de generar un caos y no tiene nada que ver ni con la Constitución ni con las atribuciones. Claro, a mí yo pensaría que incluso el señor Tuárez, quien desconoce de muchas cosas, por supuesto de derecho claramente, podría pensar que el señor Tuárez tenga en alguna de sus elucubraciones nocturnas la idea esta de revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. Lo que no me explico, lo que no termino de entender todavía es cómo existen profesionales del derecho acaban de nombrar a 4, que van a alentarles a ellos con la posibilidad de que esto pueda ocurrir. Porque ya lo que ha dicho el doctor Suárez creo que es lo suficientemente aleccionador, y yo me sumo a lo que él ha dicho. La imposibilidad de que se haga una revisión de la designación de esos jueces pero más que obvia, cae de madura. Y después han reculado, ¿no?, los miembros del Consejo de Participación, y lo que han dicho es que ya no les interesa deshacer las designaciones, sino verificar el procedimiento administrativo. Pues si eso es así, es una de las tantas cosas inútiles que está haciendo ese Consejo. Porque revisar el procedimiento administrativo, encontrar eventualmente observaciones. Peor todavía, como decía alguno de los abogados que fue a asesorarles, encontrar vicios insubsanables en el concurso, para no tener la posibilidad de hacer nada con ese concurso, deviene una actuación absolutamente inútil. Solo para intentar desprestigiar. Y este es uno más de los incumplimientos de las funciones de esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que ha pasado 1 mes y medio de posesionado y no ha hecho nada. O sea, porque se han pasado discutiendo y desacreditándose entre sí, entre mayoría y minoría, pero realmente no han tomado ninguna decisión relevante, ninguna decisión de las que estén dentro del ejercicio de sus funciones. Hasta la designación de los secretarios, de los funcionarios, fue caótica y creo que ni siquiera ha terminado de perfeccionarse. Entonces no han tomado una decisión, ¿ya?, en mes y medio de posesionado. Hay incumplimiento. Y por último, la única decisión que parece que toman, la toman para hacer algo inútil, que es revisar un concurso en el que dicen ellos mismos que no van a poder
hacer nada finalmente cuando encuentren alguna observación. Eso lo dicen, claro. Eso lo dicen asambleístas Gallejas ya después en una rueda de prensa, pero la decisión que toman y que votan es de revisar el proceso de selección. ¿Para qué no nos han dicho? Pero dicen, no dicen en la sesión, sino en rueda de prensa, 3 de los 4 que votaron, que lo que van a hacer es simplemente revisar, que por gusto. Y claro, ahí uno dice, o sea, que no tienen que hacer. No, a ver, 2 o 3 cosas Por muy favor. brevemente. Primero, esto que se ha dicho por parte del doctor Suárez, que el doctor Raza también está de acuerdo. El tema de que si es legal, que si es ilegal, es debatible. Inclusive yo puse un tuit porque distinguidos constitucionalistas fueron al seno del Consejo de Participación y dieron su criterio de que sí pueden hacer lo que ahora están haciendo. Debatir. Está bien, pero lo que no pueden hacer es irse contra un dictamen final de la Corte Constitucional. Eso nadie puede irrespetar y tampoco los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso, cuando pretenden hacer lo que quieren hacer, están cayendo en desacato y ya dijimos todo lo que les va a conllevar, las responsabilidades que van a conllevar, que va a conllevar esta decisión. Luego, que no se diga aquí que no queremos que actúe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro que tienen que actuar, comiencen a permitir una amplia participación ciudadana, busquen los mecanismos para lograr esto que nunca se logró anteriormente, porque los que querían participar eran perseguidos. Luego combatan seriamente contra la corrupción, sigan el camino que ya dejó trazado el Consejo de Transición, pero los señores tienen aquí un claro objetivo, caotizar el país y dar de baja todo lo bueno que hizo el Consejo de Transición. Ese es su objetivo fundamental, porque además de ese es el objetivo de la Revolución Ciudadana. Hay que decirlo, pues. Y estos señores están siguiendo órdenes y dictámenes de la Revolución Ciudadana. Y eso es lo que no se va a permitir. Felizmente, la época en que los señores de la Revolución Ciudadana hacían lo que les daba la gana, porque me olvidé cuando mencionaba todas las instancias que cooptaron, me olvidé de la Corte Constitucional, pues la Corte Cervecera. Entonces yo les he dicho en la asamblea a los señores de la Revolución Ciudadana, con el debido comedimiento, porque yo nunca ofendo, ustedes añoran pues esa época pasada, pero ya tenemos que olvidarnos. Ahora sí tenemos una corte proba con distinguidos constitucionalistas que van a dictaminar justas interpretaciones apegadas a lo que dice la Constitución, no como antes, que era una corte que obviamente estaba al servicio. Tenía de vicepresidenta. Nada menos que a doña Pamela Martínez. Vicepresidente de la señora Pamela, o sea, cooptaron todas las instancias de poder. A eso es a lo que quieren regresar y ese es el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el señor Tuárez a la cabeza y con 3 consejeros más. No lo van a conseguir. Y señor Tuárez, nadie le persigue a usted porque supuestamente está luchando contra la corrupción. A usted nadie le persigue. A usted lo que le estamos cuestionando es su actuación alejada de la ley y por eso usted será sujeto de enfrentar un juicio político, enfrentar la ley ante la Fiscalía y eventualmente caer en desacato, como ya ha caído, a través de algún dictamen de la Corte Constitucional que puede inclusive terminar con su mandato. Doctor Raza, estas salidas, porque también hay que buscar una. ¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? Nos llevaron a una elección, cosa que ese creo que fue el mayor error del señor presidente Moreno, en vez de plantear la eliminación, llevarnos a una elección, todos los que se le dijo al gobierno, no, hay que buscar la eliminación, al fin y al cabo se constituyó. ¿Qué salidas? Vía enmienda que no duren más de un año, porque ya en enero, febrero del próximo, y estamos a 7, 8 meses, comenzará una campaña presidencial y la asamblea ahí sí comenzará también solo a dar respuestas políticas. Sí, usted bien dice, Francisco, hay que señalar los errores de dónde provinieron. Y provinieron del presidente de la República, yo diría más que del presidente de la República, de quienes le asesoraron y le prepararon jurídicamente la pregunta de la consulta popular. Porque esa era una oportunidad de oro que se tenía para poder hacer un proceso de cambio constitucional que de una vez
Si es tan inconveniente y si no sirve para nada como se vio que no sirvió, busque la sirvió para... Sí, bueno, pero no para los propósitos de la Constitución, claro, digamos. Busque la forma de reasignar las funciones de ese Consejo de Participación. ¿Es pero a no través se de una ley o de...? No, de la consulta popular. En la pregunta tenía que haberse planteado eso. Pero no se planteó por un mal asesoramiento jurídico que tuvo el presidente de la República, por una pésima redacción, pésima redacción. Sí. Está ahí, claro. Los medios registran eso. Una pésima redacción del contenido del texto de la pregunta. Acuérdese que nos metieron en este debate de saber si el Consejo de Participación Transitorio podía revisar solo lo que hizo el anterior o lo que hizo toda la institucionalidad del Consejo de Participación, por una mala redacción de la pregunta. Mala redacción de la pregunta a la que coadyuvó la inacción de la Corte Constitucional pasada, que tampoco cumplió con su función de hacer el dictamen de constitucionalidad de esa pregunta y de todas las preguntas que se plantearon para esa consulta popular. Pues ahí están los problemas, ahí tenemos las consecuencias de ahora. Bien, ahora, derramada la leche, ¿cómo está? Lo que hay que hacer es tratar de reparar el error. Y yo particularmente creo que desde el punto de vista jurídico, el procedimiento que corresponde para hacer una reasignación de las funciones de ese Consejo de Participación es el de la reforma parcial. Digo desde el punto de vista jurídico, porque me parece que la reasignación de las funciones sí implica un cambio a la estructura de la Constitución. Acordémonos que las funciones del Consejo de Participación Ciudadana están en los artículos 208, 209 de la Constitución. Para cambiar, para reemplazar los contenidos de ese texto, hay que hacer una reforma a la estructura de la Constitución, no del Estado, de la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución. Y si hay que hacer esto, entonces hay que seguir el procedimiento de reforma parcial, que además a mí me parece que, aparte de lo jurídico, es el procedimiento más adecuado desde el punto de vista práctico, porque también lo jurídico tiene que estar conectado con lo práctico. O sea, lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Y el procedimiento de enmienda, que es del que se refería el doctor Suárez, siendo debatible también, pero el procedimiento de enmienda tiene dos vías. Tres vías, pero digamos dos que son posibles de utilizar. La una, que es la iniciativa presidencial, que ya sabemos qué va a pasar con una iniciativa presidencial de una nueva consulta popular. Generalmente en las consultas populares... ¿Usted cree que la gente no va a distinguir entre, no? Va a haber una confusión, y hay un alto riesgo de confusión entre la aprobación a la gestión presidencial y la consulta generada por la presidencia de la República. Entonces es un riesgo mandarse un pedido de enmienda constitucional con iniciativa presidencial. Posible. Lo otro, si la iniciativa proviene de la Asamblea, tendrán que pasar 13 a 15 meses, como bien dice el doctor Suárez, porque entre un debate y otro tienen que pasar por lo menos 13 meses para que se pueda hacer el proyecto de enmienda constitucional y que entre en vigencia. La otra, la reforma constitucional, que es la que yo me propongo, me parece que es más expedito, porque necesita primero una aprobación con mayoría simple de asambleístas para aprobar el texto que va a ser debatido. Luego, 2 debates, mediando entre uno y otro, 90 días. 90 días. Luego, o sea que a finales de año podríamos tener. Y luego, obviamente, someterlo a la consulta popular para que sea refrendado por la ciudadanía, lo cual incluso le dotaría de mayor legitimidad. Y además recogería esta sensación mayoritaria de la población, que ya nos ha dicho el doctor Córdoba, que busca precisamente que haya una reasignación y una recomposición de las atribuciones de ese Consejo de Participación. Pero ¿y no se vuelve peligroso también esto, señor asambleísta Callejas, que la gente vaya a decir, no, lo que quieren es otra vez la Asamblea, y claro, ya no debatimos que sí, lo que la ciudadanía dice, queremos que desaparezca esto, pero van a decir, entre que desaparezca y vuelva, alguna gente dice, yo sostengo que es justo la Asamblea la que debería resolver. Pero no sé si esa es la percepción de todos. A ver, hay dos planteamientos de este momento de la Asamblea Nacional. Uno que fue planteado por el asambleísta Héctor Muñoz y que va por esta reforma parcial a la que se ha referido el doctor Razo. Y que se ve que es la más expedita, ¿no? Sí, pero aquí y el día de ayer en la Asamblea el asambleísta Muñoz se acercó a mi curul, conversó conmigo porque él está preocupado porque ya se ha planteado otra posibilidad que tiene apoyo, yo diría mayoritario en la Asamblea, que es el de la enmienda. Y entonces el asambleísta Muñoz se acercó y me dijo, Fernando, tú inclusive cuando yo presenté esto interviniste y apoyaste esta posibilidad.
Y yo le dije, mira, yo estoy aquí para apoyar cualquiera de las dos posibilidades. Pero obviamente tenemos que, pero en este caso no la más rápida, doctor Raza y Francisco, porque lamentablemente ya hay un pronunciamiento, yo diría, de fuerzas políticas que hacen una mayoría en este momento en la Asamblea, que están planteando la enmienda con todo lo que tiene que ver la enmienda en cuanto a tiempos. Y yo le dije eso al asambleísta Muñoz ayer. Si bien es cierto, yo creo que la reforma parcial es más expedita, pero sí corremos el riesgo de esto de la consulta popular. Claro que la consulta popular es la decisión definitiva y absoluta de los ciudadanos ecuatorianos. Pero bueno, en cuanto a las posibilidades y a buscar, porque se tiene que hacer, limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si finalmente las fuerzas políticas en la Asamblea llegan a un acuerdo, ya han llegado a un acuerdo, porque yo no estoy en ese grupo de los que tomaron esa decisión, pero yo apoyo eso. Si creen que la enmienda es el camino adecuado y si para ese camino hay los votos necesarios, hay que tomar eso, porque caso contrario nos quedaríamos en la discusión. Nos vamos a quedar más de un año y llegamos a plena campaña con esto. Sí, pero mire, no nos olvidemos que ya estamos a puertas de que 4 consejeros, por todo lo que aquí se ha analizado, no estoy prevaricando ni mucho menos, pero por todo lo que aquí se ha dicho, 4 señores podrían salir y ahí se va a dar otra composición política al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En definitiva, ya sea por reforma parcial o por enmienda, tendremos que buscar la forma de limitar esas atribuciones, que ya vemos lo que sucedió cuando tenían esa atribución de nominar a autoridades, especialmente con el Consejo de Participación dependiente de un partido político. Pero solamente una acotación, Francisco. Más allá de que se haya decidido esto ya o se haya acordado en la mayoría parlamentaria, no hay que olvidarnos que esto primero tiene que pasar por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tendrá que decir si la vía de la enmienda es la más apropiada o si la vía de la reforma parcial es la que también conducir es la que se corresponde con la Constitución. Cualquiera de las dos iniciativas que se hagan, usted dice que las dos son posibles, tienen que pasar a la Corte Constitucional, y la Corte tiene que hacer este control de procedimiento, primero el control de la vía, y decidir cuál de los dos mecanismos es el más idóneo. ¿Y eso es compatible con la Constitución, más allá de que sea expedito? ¿Y eso lo podría hacer el asambleísta proponente o tiene que hacerlo la Asamblea? Claro. La Asamblea, una vez que se pronuncie por cualquiera de los dos procedimientos, tiene que enviar a la Corte para que la Corte emita. Esto es lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional, el señor doctor Litardo. Aquí hay una clara y posible rompimiento constitucional de irse en desacato en contra de una disposición de la Corte que tiene su autonomía, que tiene su autorregulación, que tiene su contexto constitucional y jurídico muy claro, y que eso no es un tema que lo hemos decidido ni usted ni yo. Eso fue decidido en una constitución que fue validada en un referéndum por el pueblo ecuatoriano. Hay que respetar la norma, y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer como asamblea es que se vele el respeto a esas normas y a esas decisiones. La falta de desconocimiento de la ley, me parece que también hay se incurrió en una grave falta de respeto a la Asamblea. Desde la Asamblea tenemos nuestra obligatoriedad de hacer este control político, y esa es una demostración más de por qué nosotros tenemos que ir pensando en restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que este Consejo, en el concepto inicial, tenía una buena idea, ese concepto de que sea la ciudadanía quien pueda procesar estos temas, y que en las varias aristas, desde procesos de participación, desde veeduría ciudadana, desde silla vacía, hasta designación de autoridades, tanto de justicia como de control, tiene un concepto inicial muy bueno, pero ahora, en este momento, está extremadamente politizado. Perdió su norte. Doctor Raza, perdió su norte, pero yo soy de los que sostengo, más allá de quienes vayan, porque a estos 4 que pueden ser sancionados irán de la lista de los 43, en donde ciertamente sí habían unas 3 personas que uno dice han luchado, han trabajado, pero el resto son camada del correísmo y de los que quieren generar caos. ¿Cambiará en algo? Usted diría, o le pone un freno el que la Asamblea haga la fiscalización a este Consejo. Bueno, el problema es estructural, ¿no? O sea, la existencia y las funciones que ejerce ese Consejo son el problema. Quienes están ahí ejerciendo son un mecanismo, son la punta del iceberg de ese problema, son el epifenómeno del problema.
por eso es que es necesario que el proceso de enmienda o de reforma se agilite, se trabaje en la Asamblea, se trabaje con seriedad y se lo presente de manera urgente. De ahí en más, ¿qué pasará con los que sean los reemplazos? Bueno, habrá que ver cómo se organizan las mayorías, cómo se articulan, pero sí me parece importante, un buen precedente, que cualquiera que sean los nuevos consejeros que entren, si llegaran a destituirse a los que están ahora, sepan que no pueden pasarse de la raya, porque va a haber una reacción institucional que les va a estar disciplinando, porque no interfieren las funciones del Estado, pero sí se controlan y se balancean recíprocamente. Ese es el sistema de frenos y contrapesos que rige un sistema democrático razonable, digamos. Entonces, bueno, si es que llegan a procesarse los juicios políticos y llegan a destituirse a los consejeros que deban destituirse y vienen a reemplazarse otros, que esos otros que vengan, provengan de donde provengan, de la tendencia y la línea política que provengan, sepan que va a haber una institucionalidad que va a estar revisando que no se pasen de la línea. Así es. Señor asambleísta Callejas, van a venir 4 más, me decían ayer nomás, que encima de eso, si se van estos 4, de aplicarse la ley, diríamos así, que representan menos incluso del 5%. Entonces, cada vez esto es una institución que usted nos dice también en la enmienda, también en la reforma parcial, como hay que ir a que vote el pueblo, también hay esto de que políticamente se puede jugar. ¿Cómo equilibrar las dos cosas? Sí, pero a ver, un asunto que es importante, que lo acaba de resaltar el doctor Rassi, que yo concuerdo plenamente. 4, en la eventualidad de que se den que se den los temas estos que hemos tratado y que seguramente se van a dar, y que sean reemplazados estos señores 4 consejeros que han irrespetado la ley. Vendrán 4 nuevos consejeros, y aquí que quede claro que no estamos este momento en contra de esa función del Estado, porque está vigente a través de la Constitución, que se quiere reformarla a través de enmienda, de reforma parcial, etcétera. Eso será a futuro. Ahora esa institución está vigente, pero queda claro que los señores tienen pues un marco legal en el cual tienen que moverse y tienen que cumplir la ley. No son ni dictadores ni monarcas del país. Todos los ciudadanos ecuatorianos, desde el presidente de la República, todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos que cumplir la ley. Y eso es lo que ha sucedido en el Consejo con estos señores, con estos 4 consejeros, que pretendieron y lo hicieron y respetar la ley. Por eso están sujetos a todos estos posibles juicios que se tendrán que evacuar. Si vienen nuevos 4 consejeros hasta que pueda darse la enmienda a la reforma parcial, tienen que funcionar de acuerdo a ese marco legal vigente, nada más. Eso es todo lo que se les pide. Luchen contra la corrupción, logren la participación ciudadana y dejen en paz lo que hizo el Consejo de Transición, por favor, porque los ecuatorianos dimos un mandato a través de las urnas al Consejo de Transición, y el Consejo de Transición hizo lo que tenía que hacer: reinstitucionalizar el país, dar confianza a los ecuatorianos en esas importantes funciones del Estado que estuvieron anteriormente en manos de personas que ya sabíamos a quién respondía. Doctor Raza, entonces, a ver, quedan pendientes algunas cosas a este consejo, que bien podría iniciar a hacerlas, ¿no? Es decir, vean, qué sé yo, nombrar al defensor público, convocar, por ejemplo. Y ya eso ya podría incluso decir, vean, sí, pueden estar actuando. Pero este momento, más allá de la discusión de por dónde puede salir esto, el consejo debería actuar. Claro, es lo que no ha hecho. O sea, mes y medio no ha hecho nada. Tumulto. No se ha organizado para hacer lo que tiene que hacer. Los medios de comunicación. O sea, mientras exista ese Consejo de Participación, tiene que cumplir con las funciones que le establece la Constitución y la ley. Las funciones de designación están en su mayoría ya hechas por el Consejo de Participación Transitoria. Hay algunas que no están hechas, la que usted bien señala, el concurso del defensor público, que quedó desierto y que tiene que ser retomado y tiene que ser avanzado con responsabilidad por este nuevo Consejo de Participación. Hay algunas otras designaciones menores de otras autoridades que también tienen que hacerse, pero básicamente, a ver, la razón de ser de la existencia de este Consejo de Participación es convertirse en un puente, para ser un poco didáctico con quienes nos escuchan, un puente entre la ciudadanía, la sociedad mal llamada civil, pero la sociedad ahí que existe, la ciudadanía, y las instituciones
representativas del poder público. Para que exista ese puente de comunicación, para que sean canalizadas sus iniciativas, para que sean canalizadas sus demandas, para que sean canalizados mecanismos de participación democrática, de iniciativas normativas, de denuncias públicas, de denuncias ciudadanas, para que sean ocupados de espacios en todos los niveles de gobierno donde se abren espacios para que la ciudadanía participe, para promover, para alentar eso, es que existe el Consejo de Participación Ciudadana. Esa debería ser su misión, su filosofía, su norte, su inspiración. Pero no, contrariamente a eso, que es lo que debería ser, los consejos de participación pasados, lo que sirvieron es para cooptar la designación de autoridades. Y eso es todo. El Consejo de Participación Transitorio, dada la temporalidad y la circunstancia tan particular que tuvo que enfrentar de la transición, también se abocó a tareas específicas, que fueron las extraordinarias. Evaluar, cesar, designar a los funcionarios en ese periodo de transición. Y el Consejo de Participación actual también lo que está tratando de hacer es deshacer lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio. Entonces, ¿cuándo un Consejo de Participación Ciudadana cumple la función para la que fue creado? Esto de servir de puente de comunicación y de canalización de las iniciativas ciudadanas. ¿Cuándo? Señor asambleísta Callejas, para ir terminando con este tema, entonces la voluntad política es que se procesen en virtud de todo lo actuado por el Consejo. Y los argumentos jurídicos que aquí se han dado. Claro, en todo caso, reiteramos una vez más, todos los ciudadanos ecuatorianos estamos obligados a cumplir la ley. Y en la función pública podemos hacer exclusivamente lo que nos dice la ley, nada más. Y por lo tanto los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen que enmarcarse en ese marco legal, no pueden hacer otra cosa. Y reitero una vez más, pretenden hacer lo que no pueden hacer, desacatan y ahí entran en ilegalidad. Y ahí ya entraron en ilegalidades y por eso yo diría que a corto plazo serán sometidos en la Asamblea Nacional a juicio político y obviamente la Fiscalía actuará y la Corte Constitucional también actuará. Y por favor que quede claro, ninguna persecución política, es irrespeto a la ley y las autoridades que respetan la ley y los ciudadanos que respetan la ley tenemos que responder ante la ley. Doctor Raza, la Corte podría zanjar entonces esto mañana. Han tomado esta resolución y hasta luego. Eso no elimina el juicio político también. Sí, hay una cosa que de alguna manera causa algo de distorsión y a mí sí me preocupa, que es esta decisión de una jueza de lo penal que ha dado paso a las medidas cautelares del asambleísta Fabricio Villamar. Porque sobre el nombramiento uno diría, bueno, estamos de acuerdo en que una jueza suspenda la designación de la comisión, pero la designación de la comisión es uno de los actos preparatorios para la ejecución, la consumación, tanto del incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que todavía no está incumplida, porque todavía no han resuelto revisar, empezar a hacer actos idóneos que conduzcan inequívocamente al incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Pero ya solo han hecho un paso previo, ¿sí? Entonces, este paso previo ha sido suspendido por la jueza. Habrá que ver, yo todavía no, debo ser sincero, no he leído la fundamentación que ha hecho la jueza, pero me parece haber escuchado que lo ha hecho en base a prevenir la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Es un tema que habrá que analizarlo, porque recordemos que el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia sobre temas orgánicos de la Constitución, es decir, sobre la estructura del Estado, no sobre los derechos que forman parte de la no es un tema de individualidad. Exactamente, entonces es un poco discutible que la jueza se pronuncie sobre la presunta vulneración de un derecho cuando el dictamen de la Corte Constitucional al que se pretende atacarle con esta designación de la comisión tiene que ver con otra cosa, que es con la estructura del Estado, no con los derechos. Doctor Raza, y estos 4 de la comisión que no sabemos si aceptaron o no, pero deben haber aceptado para que les nominen. Ese es el tema, ya no van a poder actuar. ¿Incurren en algo el haber aceptado estar en la comisión o no? Bueno, eventualmente, como digo yo, lo exponen con sus asesoramientos y con sus análisis, les exponen a los consejeros a que cometan eventualmente un delito y a que eventualmente sean susceptibles de la destitución por parte de la Corte Constitucional. Los que andaban aconsejándoles también los andaban instigando para que cumplan con el dictamen de la Corte Constitucional, pero bueno, ya los señores de la comisión no se van a poder posesionar ni van a poder actuar porque están vigentes las medidas cautelares de la jueza. Esto, claro, no
no obsta que la responsabilidad política que debe procesarse en la Asamblea se lo haga. Lo que sí sería importante es que la Asamblea ya empiece a hacer los alcances necesarios a las causales de enjuiciamiento político, porque hasta donde se sabe el procedimiento del juicio político estaba enderezado a las causales de incumplimiento de las funciones por el desplante que hizo el señor Tuárez en la Comisión de Participación Ciudadana, me parece que fue, del asambleísta Tello, y también por el supuesto acto proselitista en el que habría incurrido el señor Walter Gómez en el evento ese que aparece en los videos en Guayaquil. Pero bueno, ahora hay nuevas razones, ¿no? Hay estas nuevas razones de pretender desconocer el dictamen, que los asambleístas que adelantan los juicios políticos u otros asambleístas que se suman a esos juicios políticos deberían incorporar como parte de las causales. No, ya está incorporado. Están incorporados. El día de ayer está, ¿El CAL resolvió algo? No, todavía no, pero se incorporaron el planteamiento todos los del juicio elementos político es a los 4 consejeros que han irrespetado el dictamen de la Corte Constitucional y conforman esta comisión de evaluación o de asesoría sobre lo actuado por el anterior consejo. Entonces ya está en marcha este proceso. Claro que tendrá que seguir el trámite pertinente, presentarse en el CAL calificar, pasar a la comisión de fiscalización. Si es que los 4 no van a la Asamblea. ¿En desacato? No, pues no importa. Nosotros tendremos, si se califica el juicio político, no ejercen su derecho a la defensa nada más. ¿Y habrá votos para eso? Sí, porque además se necesitan 70 votos, nada más, 70 votos y claro que hay los 70 votos. Que sí hay. Sí. Incluso los propios asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana han dicho que están a favor del juicio. Por todas las barbaridades que han cometido sus amigos, ¿no? Yo quiero agradecer al señor asambleísta Fernando Callejas de Creo y al doctor Stalin Raza, también al doctor Ángel Polibio Córdoba y al doctor Emilio Suárez, con quienes hemos conversado sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario.